Bueno, otra jornada dura, bastante teniendo en cuenta lo tumultuoso que está viviendo nuestro país en cuanto al COVID-19 y también lo que claramente ocurrió ayer. Estamos hablando de la confirmación de este secuestro por parte de esta banda criminal del norte. Mucho se debate, mucho se habla, pero bien es cierto, la seguridad del país está en juego en este momento, la estabilidad política y social, teniendo en cuenta de que solamente ayer, hace 8 días, había un tumultuoso operativo donde fallecían 2 menores de 11 años y 8 días después, donde los importantes referentes y encargados de la seguridad del país, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, estaban exponiendo acerca de lo ocurrido. La fiscal general del Estado confirma lo peor, el secuestro de otro ciudadano paraguayo, porque independientemente a su jerarquía o al rango que le tocó ocupar durante el año 2012-2013 al señor Oscar Dennis, como vicepresidente del gobierno del señor Federico Franco, es un ciudadano paraguayo. Cuando hablamos de un secuestro, estamos hablando de familias que sufren detrás, estamos hablando de una sociedad que opera o trabaja en la incertidumbre de qué puede ocurrir en el transcurso de las horas, porque cuando uno está sometido a esta situación, ya tiene la esperanza, pero también ocurre, Eva, Diego, que piensa lo peor. El presidente de la República se trasladó hasta el norte del país. También en este momento está el ministro de Defensa, el señor Bernardino Soto Estigarribia, y también Euclides Acevedo, ministro del Interior. Estamos hablando que, Diego, en tan solo 8 días, donde estábamos exigiendo una respuesta, una aclaración por parte de la FTC, estamos teniendo un hecho que es totalmente cobarde, pero en las narices de las propias fuerzas de tarea conjunta. Estamos hablando de que hace 8 días no pudieron aclarar que el operativo de inteligencia señalaba de que estaban cerca, que lo estaban por agarrar, de que no llegó no la orden, que lo dejaron ir. Y en tan solo 31 kilómetros de perímetro, a tan solo 31 kilómetros de donde ocurrió el operativo la semana pasada, finalmente ocurre esto que sorprende y nos plantea muchas cosas. Si bien es cierto, la prioridad es que estén con vida tanto el ex vicepresidente y su capataz Adelio, un joven, un chico de tan solo 21 años, hoy estamos discutiendo si realmente la FTC cumple con su rol. Porque uno no puede separar lo político de lo social, es muy difícil. Hay oportunistas, sí los hay, pero es también tiempo de recriminar la verdadera acción de la FTC. Repito, Diego, no sé qué opinas vos. Para mí lo prioritario es la vida, nadie discute eso, pero también debemos cuestionarnos muchas cosas en cuanto a los operativos fallidos y hay que tener en cuenta de que acá hubo otro fallo de inteligencia. Renato, Eva, Oscar, al sumarme en esta parte editorial de nuestro canal en lo que respecta a nuestra postura acerca de lo que se está dando en nuestro país, lo primero, una vez más, toma la delantera el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Estos criminales ponen de rodilla a la Fuerza de Tarea Conjunta, que nos cuesta una ponchada de plata que no da el resultado que la ciudadanía está esperando. Quisiera plantear otros puntos, pero para recordar también quién es el señor Oscar Dennis. Quizás muchos, siendo muy jovencitos, no lo recuerden. Entonces, también como un ejercicio periodístico, es bueno mostrar a la gente muy joven y a los que lo olvidaron de quién estamos hablando en este secuestro y qué impacto puede tener en nuestro país y cómo arrasa incluso en el ámbito internacional. Le quiero pedir a nuestra directora si nos puede pasar las placas que nuestro equipo de prensa preparó para ir mencionando puntillosamente acerca de él. Estamos hablando de Oscar Dennis, de 74 años. Para recordarlo, Renato, él fue ministro de Agricultura y Ganadería, un cargo muy importante a propósito que lo ocupó en su momento, y además fue gobernador de Concepción en el año 93 al 98. Fue diputado nacional entre el 98 al 2003. Y luego por 2 periodos como senador nacional, o sea, entre el 2003 al 2008, luego del 2008 al 2012, senador de la Nación. ¿Por qué hasta el 2012? Porque cuando cae el gobierno de Fernando Lugo, en el 2012 asume como vicepresidente de Federico Franco, quien era el vicepresidente, pero como había sido destituido Fernando Lugo, asumió a Federico Franco, y este señor Oscar Dennis, que es del Partido Liberal, asumía también como vicepresidente de la República.
en un periodo tan corto en el que rápidamente, cuando teníamos, por ejemplo, a Federico Franco, era casi el segundo vicepresidente en tan poco tiempo, porque acordémonos que Yoyito Franco fue uno de los vicepresidentes también del Partido Liberal que llegó a ese cargo ejecutivo, y finalmente este señor que, como estabas contando, tiene unas enfermedades de base y medicamentos que requiere para su propia protección. Así que este es el perfil de Óscar Dennis, para recordarlo. En la siguiente placa, directora, por favor, para ir detallando un poco más acerca de esta causa, te mostramos en el siguiente gráfico que señala lo siguiente. Vos ya estabas contando acerca de la precisión de lo que ocurría en horas de la tarde. Eva, si me das una mano con lo que señala justamente nuestra gráfica que preparó nuestro equipo de prensa para entrar en los detalles más que nada. Claro que sí. El expresidente desapareció el miércoles, ayer en Villaú, a menos de 20 kilómetros de donde la semana pasada se registró un enfrentamiento justamente entre la FTC y el EPP, dejando como saldo la muerte de 2 niñas. Y yo quisiera, Renato y Eva, puntualizar este aspecto. Hay diferencias si era entre 15, 20, 32 kilómetros, más allá de la diferencia de kilómetros que se da entre aquel hecho de hace una semana y hoy, que estamos hablando sobre Óscar Dennis, ex vicepresidente de la República. ¿Saben qué es lo que me genera una decepción? El discurso oficial del gobierno. ¿Y saben por qué? Hace 8 días, ¿qué decía el primer mandatario? ¿Qué decía Mario Abdo Benítez? Le estamos rodeando al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Pero vaya que le están rodeando, porque en realidad estos criminales se mueven en el mismo sitio como Juan por su casa. No están nada rodeados, muy por el contrario, en el mismo lugar donde el mandatario decía, Abdo Benítez, los del EPP están rodeados. No se siente. 8 días después al ex vicepresidente lo secuestraron junto a su peón, a su chofer, y hoy son 2 personas que están secuestradas, y toma obviamente un impacto muy fuerte en nuestro país porque se trata de un ex mandatario del año 2012. La siguiente placa, directora, para seguir ahondando en relación a esta causa que ha llevado, como decías, Renato, al propio presidente a ir nuevamente hasta el lugar. ¿Quiénes son los fiscales designados para investigar esta causa, Eva? Sí, estamos hablando de Federico Delfino, de Marcos Amarilla y Lorenzo Lescano, los 3 fiscales a cargo de esta investigación que ya se está iniciando, ¿verdad? Que, como vos decías, Diego, toma preponderancia, y ya hablábamos también, de hecho, en los titulares, nos ponen nuevamente ante los ojos del mundo una información tan triste como esta. Ahí me quiero meter más, Diego. Sí. Me parece muy extraño que el Ministerio Público designe a Federico Delfino de vuelta, siendo que Federico Delfino hace 8 días era el encargado del procedimiento donde fallecieron 2 menores de 11 años. Recordemos que el fiscal, o mejor dicho, los componentes de la Fuerza de Tarea Conjunta, manifestaron que hubo quema de evidencias. Y me parece un poco, llamativa la decisión y determinación del Ministerio Público de ponerlo al mismo fiscal que hace 8 días no supo cómo explicar el procedimiento, que también está al tinte de que hay que explicarlo. Claro, ¿verdad? que se presume mucho que es justamente este secuestro es la consecuencia de aquel hecho, ¿verdad? Son evidentemente versiones que ya entran a correr, o especulaciones que se dan en torno al secuestro del ex vicepresidente. No podemos ser ajenos a esa realidad. Estamos hablando quizás de una especie de venganza. No podemos saber qué está pensando la gente del EPP, pero evidentemente, Diego, como vos decías, una vez más están un paso adelante del gobierno. Efectivamente, nos quedan un par de placas que quisiera completar para detallar este secuestro que impacta a escala internacional. Recordemos, con este secuestro, el autodenominado EPP lleva en su haber, en cuanto a secuestros, número 14. ¿Por qué 14? Porque estamos hablando de 2 personas que se le suman en este hecho en el país, y es el primero de una ex autoridad, al menos del peso de un ex vicepresidente, lo que lleva a que en muchísimo tiempo no veíamos, digamos, un impacto de esta naturaleza, porque hemos visto a ganaderos, hemos visto incluso a un ex intendente en su momento, pero que no cobraba fuerza por el hecho de que no eran personas de mucho peso a nivel político. Estamos hablando de un ex vicepresidente.
En la siguiente placa, por favor, directora, seguimos avanzando para mostrar algunos aspectos importantes de lo que genera esta industria del secuestro en nuestro país. Y señala, yo preparé esto y que quiero compartir con ustedes, y si quieren de pronto podemos disentir incluso, pero así como lo veo, ¿por qué secuestraron a Oscar Dennis? Me puse a pensar, Renato, Eva, ¿por qué él? Y tengo estas conclusiones que separo en 6. La primera tiene que ver con, él es una figura política conocida, principalmente para los que saben de qué se trata el juego político, y para colmo, estaba a mano, porque él tiene 74 años, él está en la zona de Concepción, él prácticamente iba a ese lugar como para cuidarse del coronavirus, aparte se sentía cómodo, ya tenía una vida alejada de la política, pero una figura política conocida. Así que el primer punto me parece, ¿por qué Oscar Dennis? Y al menos en este momento. Y primero porque es una figura política conocida, y aparte estaba a mano. Otro aspecto importante, se movía sin guardias, no tenía un custodio. Tercero, él estaba en la zona de influencia del EPP. Cuarto punto, porque aún retirado de la política, él goza de renombre. Y quinto, se convertiría en la primera figura importante de la política en ser secuestrado. Y esto como sexto punto, un secuestro así tiene gran impacto político. Ustedes ya en los titulares mostraban que los diferentes medios internacionales le daban destaque. Así que yo por lo menos, Renato, Eva, presento estos puntos para entender por qué el EPP lo tomó a él a través de la brigada indígena para que quede secuestrado. Asimismo, Diego, estos puntos que mencionás son los que ganan fuerza en torno a este secuestro. También quizás podríamos aportar lo que mencionábamos, y de hecho es una pregunta que vamos a hacer también a la ciudadanía. ¿Es una venganza esta del EPP? ¿Es demostrarle finalmente al Estado y a las fuerzas de tarea conjunta que son mucho más inteligentes, que están mucho mejor preparados? Es darle nuevamente a la ciudadanía una prueba que en realidad el EPP es quien tiene las riendas de toda esa zona y no aquel equipo especializado y que nos cuesta un montón de dinero al año. Evidentemente, no le estamos pisando los talones, no los tenemos rodeados. Una fuerza de inteligencia incompetente, inoperante, por venganza, por canje o por plata. ¿Cuál es el motivo real de este secuestro? Es lo que quizás podamos conocer en las próximas horas. Sí. Y te planteo esto en la última placa, precisamente está esa pregunta de nuestro Zócalo. ¿Y por qué de este modo? Vamos a mostrar justamente nuestra placa, acá está. Secuestro a ex vicepresidente por venganza. ¿Por qué por venganza? Porque recordemos que hay 2 niñas, 11 años, que son hijas de estos EPPistas que quedaron con la sangre en el ojo. Así que puede ser por venganza. Segundo, por canje. Recordemos que en el caso de Edelio, en todo momento siempre pedían la liberación en cuanto a las cárceles de los que son integrantes del EPP, o por plata, porque recordemos que en este último procedimiento los de la Fuerza de la Conjunta se quedaron con una ponchada de ese dinero que tenían estos criminales. Así que cada uno sacará su conclusión. A mí me late, no tengo la certeza, pero como yo lo leo, a mí me late que es por venganza, sabiendo que va a tener un impacto político muy fuerte al tomar a Oscar Dennis, el que fuera vicepresidente de la República de Federico Franco, con quien esta mañana también vamos a intentar conversar. Es muy fuerte, y ¿saben qué? Me da mucha pena que es el EPP finalmente el que decide la agenda del gobierno. A mí me gustaría que alguna vez sea el gobierno realmente el que dé el primer paso, porque en toda batalla ese es un elemento clave. Nosotros siempre estamos detrás, nunca estamos delante del EPP. Sí, capaz que esa expresión de que le pisamos los talones porque estamos atrás de ellos y ellos están un paso adelante nuestro, Diego. Esperemos que esto no tenga un final fatal, ¿verdad? Ni para el ex vicepresidente, ni tampoco para la persona que lo estaba acompañando. No nos olvidemos, hay 2 secuestrados, un joven de tan solo 21 años. Hoy también hablaban las hijas, una persona enferma, una persona con diabetes tipo 2, una persona que requiere de medicamentos cada hora, 1 por día. Se dio a conocer una lista de medicamentos que necesita este señor ya de 74 años con enfermedades de base.
Así que esperemos que esta vez sí la FTC, el gobierno, quien sea, o que recurramos a quien sea necesario para poder actuar, porque ojo, Diego, Renato, esto puede terminar muy mal para el gobierno de Mario Abdo. Son demasiados problemas. Sumémosle la situación económica, la situación sanitaria por la que está atravesando nuestro país y ahora un secuestro, la muerte de 2 menores. Se le viene la noche a Mario Abdo.